Estamos en nuestra clase de Fundamentos de Enrutamiento, lunes de 9 a 1, y hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 9 que trata del protocolo de redundancia de primer salto. Pero primero, como siempre, vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos en el capítulo anterior, capítulo 8, SLAT y DHCP. Recuerden que mencionamos que hay protocolos, vamos a decir, en el caso de el DHCP funciona tanto para IPv4 como para IPv6. Y prácticamente la diferencia obviamente son esas direcciones IPv6 que lucen un tanto diferente. Pero ya en forma de resumen, fíjense aquí, le voy a mostrar específicamente los tres estados. Mira aquí, estos son stateless, que se refiere sin estado, y stateful, que se refiere con estado. Prácticamente hay una asignación de direcciones de unidifusión global que pueden ser sin estado o pueden ser con estado. Stateful con estado, stateless sin estado. Entonces, en el caso de SLAT only, recuerden que ese es el SLAT solamente. En esa opción funciona que toda la información las PC la reciben simplemente de los anuncios del router. Claro, en todos los mecanismos que está mencionando aquí, sea con estado o sin estado, de todas formas la PC reciben los anuncios del router, que en este caso le llamamos a esos anuncios los router advertisement, los RA. Pero en el primer caso, el router manda la información a la PC y la PC obtiene toda su información basada en ese mensaje de SLAT solamente. Quiere decir exactamente que la máquina obtiene su dirección IP, su máscara, DNS y todos los parámetros necesarios solamente con los mensajes del router. La segunda opción que mencionamos, que es el SLAT combinado con DHCP, en este caso mira cómo dice SLAT con DHCP, esto también es un mecanismo sin estado, pero lo que sucede es lo siguiente. El router manda su mensaje RA, manda su router advertisement, dándole parte de la información a la PC. O sea, prácticamente la PC va a obtener su información principal. Bueno, va a obtener su dirección IP, va a obtener su máscara, pero cualquier otra información adicional la va a obtener a través del servidor de HCP. Quiere decir que él obtiene parte de la información con el mensaje del router y la otra parte le solicita al servidor de HCP. Recuerden, como vimos el ejemplo en la clase pasada, es como que la mamá le dio la mitad del pasaje al muchacho, pero le dijo la otra mitad pídeselo a tu papá. Entonces ahí está combinado SLAT y DHCP. La PC va a obtener toda su configuración a través de los mensajes del router y también consultando directamente el servidor de DHCP versión 6. Ahora, vamos a decir, en el único que es con estado, el router también le va a mandar un mensaje a las PC indicándole que no tiene información disponible para ella. O sea, es como que la PC necesita una dirección, necesita su configuración de dirección IP, máscara, default gateway, pero el router no puede darlo. El router entonces le manda de todas formas un RA, un router advertisement, un anuncio del router, donde le informa, no tengo nada para darte, todo pídeselo a tu servidor de HCP, versión 6. Si la PC le hace una solicitud al servidor de HCP, vamos a decir en este momento, el servidor de HCP es que le va a dar toda la configuración a la PC para asignarle esa dirección de unidifusión global. O sea, con estado, el único que está es el de HCP solamente, de HCP versión 6 solamente, el de HCP server. Pero sin estado está el SLAT, la autoconfiguración sin estado, y está también la autoconfiguración sin estado y DHCP, una combinación. O sea, están estas dos opciones, el SLAT solamente y el SLAT con DHCP. No sé si tienen alguna pregunta, pero de eso se basó prácticamente el capítulo pasado. ¿Hay preguntas?
Ok, recuérdense que el video ya de esta parte está colgado también en la plataforma. Pero vámonos a... también recuérdense, importante, señores, la participación en los foros, etcétera, etcétera. Pero, déjame ver, tengo una topología abierta de Packet Tracer. Tengo una topología abierta de Packet Tracer. Vamos a ver. Packet Tracer, míralo acá. El Packet Tracer siempre tiene que durar un momentico calentando los motores. Dura como 15 segundos para abrir. Vamos a confirmar el invitado. Recuerden que tenemos dos opciones. Podemos loguearnos con nuestras credenciales o podemos entrar como invitado. En este caso tengo que esperar los 15 segundos. Esperando la confirmación del invitado. Fíjense aquí donde me aparece también la ventana para poner mis credenciales. En este caso confirmo el invitado y fíjense como ya estoy en la herramienta Packet Tracer. Abrir la herramienta Packet Tracer simplemente para, antes de pasar a nuestro siguiente capítulo, ver el ejemplo en sí. O sea, recuérdense que en el caso del capítulo hay prácticas ya establecidas para trabajar con IPv6 o para trabajar con esta configuración de DHCP. Pero la idea es, recuérdense que nosotros mencionamos que el router puede darle las direcciones IP tanto en IPv4 como en IPv6. Puede funcionar que nosotros configuramos el router como el servidor de DHCP. Pero también puede haber un DHCP local en la empresa. O sea, en este caso voy a colocar un servidor. Simplemente para, en forma de recordar, voy a colocar un servidor. Y ese sería el servidor de DHCP. Vamos a poner ese mismo nombre de DHCP. Le voy a poner versión 6. Y aquí le voy a poner entonces el router. Simplemente R0, está bien. Decía RO. R0, está bien. Entonces voy a proceder a conectar todo esto con el automático. Control. Y comenzar a dar clic de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Recuérdense, en el DHCP solamente, recuérdense que los routers mandan anuncios vamos a decir, los routers mandan sus anuncios cada 200 segundos. Cada 200 segundos el router manda un anuncio y con ese anuncio las PC pueden obtener la información necesaria. Pero también se envían cuando las PC mandan una solicitud de router, un router solicitation. Si esta PC se prendió ahora mismo, esta nuevecita, ella manda un router solicitation. Claro, esa información se propaga por la red, pero el router le responde. O sea, cuando llega el router le responde con un mensaje a todos también. Pero en este caso puede funcionar unidifusión porque ya la consulta llegó al router, se sabe que el origen es este y se puede mandar una respuesta con ese anuncio del router. Pero está bien, la idea es que el router lo manda cada 200 segundos y la PC van a obtener su información necesaria. Eso funciona perfectamente en el SLAT. Recuérdense que el SLAT es la autoconfiguración sin estado. O sea, es SLAT. Lo escribí mal, es con doble A. Entonces luego tenemos la segunda opción que es SLAT. Autoconfiguración sin estado. Lo estoy escribiendo mal nuevamente. SLAT I de DHCP. Le voy a poner versión 6. Y está la tercera que es DHCP solamente. DHCP versión 6 only. Aunque en el capítulo no lo dice only. Y este incluso decía only también. SLAT only. O sea, únicamente el SLAT. Entonces recuérdense que en el primer caso, solamente a través de los anuncios del router es que la PC van a obtener su dirección IP, su máscara, o sea, su dirección de unidifusión global. La dirección de unidifusión global la van a obtener a través de los anuncios del router solamente. Ahora, cuando hay un servidor de DHCP, se utiliza tanto los anuncios del router para obtener parte de la configuración y la otra parte la da el servidor de DHCP local.
En el tercer caso de HCP solamente, el servidor, el router de todas formas manda su anuncio del router, manda su mensaje RA, que se mandan cada 200 segundos, mandan su router advertisement, y el router advertisement él le dice a las PC, en este caso cuando de HCP solamente, que no tiene ninguna información para brindarle, que se la soliciten al servidor de HCP. Ya las PC tienen que hacer una solicitud formal al servidor de HCP para que entonces le mande su información de dirección IP, máscara, default gateway, DNS en caso de que aplique, y así sucesivamente. Recuérdense que estos dos mecanismos los conocemos como sin estado, que sería igual a ¿cómo que se escribe? Stateless. Sería igual a stateless. La L no debí poner la mayúscula. Cualquier cosa que Google arregla. Y esto es stateful. Estate, ¿verdad? Stateful. Entonces este es stateless. Stateless. Porque lo escribí mal. Lo puse como de permanecer. Es de estado. Stateless y stateful. ¿Estamos claros? Simplemente recuérdense que lo que estamos recordando, lo que vimos en el capítulo 8. Entonces la pregunta millonaria: ¿estamos claros? ¿O estamos en Viva? ¿O estamos en Altiz? Perfecto. Entonces vamos a iniciar la grabación de nuestro capítulo. Bueno, ya iniciamos la grabación. Simplemente estábamos en modo repaso. Pero vamos a iniciar con el capítulo 9, que trata de los conceptos de FHRP, que es el protocolo de redundancia de primer salto. O sea, como First Homes, ¿cómo sería la palabra? First Hot Redundant Protocol, algo así. Bueno, en español el protocolo de redundancia de primer salto. Entonces, vamos a conocer cómo trabaja este protocolo. Una vez más, voy a intentar ver si puedo entrar a ya pasar la lista aquí en ITA Virtual. Mira, sigue como que no quiere nada. Creo que tengo que cambiar de navegador, pero ya lo intentaré al final. Miren, aquí vamos a los conceptos de HCRP. Voy a poner la pantalla completa. La pregunta importante: ¿han escuchado hablar de FHRP? ¿Sí o no? ¿Alguna vez en su vida? Y aunque no lo han escuchado, realmente se usa bastante. Y vamos a entender por qué. Mira, aquí estos son los conceptos. Vamos a los objetivos de una vez del capítulo. Miren que el capítulo no es tan largo. Vamos a explicar cómo FHRP proporciona servicios de gateway predeterminados en una red redundante, una red que tenga diferentes alternativas, diferentes rutas. Protocolo de redundancia de primer salto, describe el protocolo y funcionamiento de los protocolos de redundancia de primer salto. Explique cómo funciona el HSRP. Vamos a decir ya que en este caso es otra de las variantes del mismo protocolo FHRP, pero que vamos a hablar más adelante. Ok, entonces aquí me habla ya de los protocolos de redundancia de primer salto, cómo funcionan. Mira aquí, estos son las limitaciones del gateway predeterminado. Cuando tenemos un gateway predeterminado, recuérdense que es una salida hacia internet. Se da el caso que si tenemos un solo gateway para salir hacia internet, si esa conexión falla por X razón, estamos desconectados. O sea, nuestros usuarios, nuestros empleados están desconectados de la red. Por eso en la mayoría de redes se implementan mecanismos de redundancia que si me falla esta conexión, fíjense cómo tengo una alternativa. Esa alternativa es la redundancia. Mire que de todas formas, el usuario que está conectado aquí, aún se caiga a nuestro proveedor de servicio, hay otro proveedor de servicio alternativo y de todas formas los usuarios van a seguir conectándose al servidor, por ejemplo, o al recurso, o a internet. ¿Se entiende más o menos la idea?
Para nosotros es transparente. Por ejemplo, usted tiene que conectarse a la página de ITLA. Para nosotros es transparente porque lo único que nos interesa es conectarnos a la página de ITLA. O tenemos que conectarnos al ITLA virtual, lo que sea. Pero para la empresa, que es la que le está dando ese servicio a ustedes, es importante que el servicio se mantenga arriba. Si un proveedor de servicio falló, debe haber una alternativa con otro proveedor de servicio. Hey, ¿claros? Ok, perfecto. Entonces, seguimos aquí. Los dispositivos generalmente se configuran con una dirección IPv4 en la puerta de enlace predeterminada. Recuerden que la puerta de enlace predeterminada es la salida hacia internet. Si falla la interfaz del router de la puerta de enlace predeterminada, o sea, la puerta de enlace predeterminada o el default gateway es la IP que se le pone al router. Los hosts de esa LAN pierden conectividad, vamos a decir, de forma externa. Ya no pueden, solamente trabajan internamente dentro de la LAN, pero no pueden trabajar fuera de la LAN. Esto ocurre incluso si existe un router redundante o si un switch de capa 3 que podría servir como una puerta de enlace predeterminada. Los protocolos de redundancia de primer salto, como el FHRP, son mecanismos que proporcionan puertas de enlace predeterminadas alternativas en redes conmutadas donde dos o más routers están conectados a las mismas VLAN. O sea que en este caso, fíjense cómo estos dos routers estarían funcionando. Claro que hay uno que va a estar activo y el otro va a estar como backup. Si el que está principal falla, el que está como backup se convertiría entonces en esa puerta de enlace predeterminada. Es más o menos la idea. Entonces fíjense que los protocolos de redundancia de primer salto son muy importantes a nivel de empresas, a nivel de las redes, porque para los usuarios, recuérdense que eso es transparente, pero usted necesita seguir entrando a su Facebook, usted necesita entrar a ITLA virtual, usted necesita seguir entrando a diversas aplicaciones, y usted no tiene que ver ni que ahí se nos cayó el servidor, se nos cayó la conexión. O sea, usted solamente necesita tener su acceso. ¿Alguna pregunta? Porque si no hay preguntas, seguimos. Seguimos. Mira, aquí me está hablando. Dígame, señor. Ok, me dice todo claro. Redundancia del router. Una forma de evitar el único punto de fallo en una puerta de enlace predeterminada o en un default gateway es implementar un router virtual. Para implementar ese tipo de redundancia de routers, varios routers están configurados para trabajar como juntos, o sea, para trabajar juntos en conjunto y presentar la ilusión de un solo router. A los hosts en la LAN, o sea, ellos lo van a ver como que es un solo router, sin embargo, son dos routers que están funcionando. Al compartir una dirección IP y una dirección MAC, dos o más routers pueden funcionar como un único router virtual. La dirección IP del router virtual se configura con la puerta de enlace predeterminada para las estaciones de trabajo, o sea, para los hosts de un segmento específico de la red IPv4. Cuando se envían tramas desde dispositivos host hacia la puerta de enlace predeterminada, los hosts utilizan el protocolo ARP, recuerden que es el Address Resolution Protocol, para resolver la dirección MAC asociada con la dirección IP. Recuerden que esa es la función de ARP. Basado en la dirección IP, él te busca cuál es la dirección MAC asociada. Cada equipo tiene una propia, tiene su única dirección MAC. Entonces, en este caso, la dirección MAC asociada con la dirección IPv4 de la puerta de enlace predeterminada. La resolución de ARP, Address Resolution Protocol, devuelve la dirección MAC del router virtual. El router actualmente activo dentro del grupo de los routers virtuales puede procesar físicamente las tramas. Recuerden que las tramas al final es lo que se envía, lo que se maneja en la capa de enlace de datos, las tramas o frame, que se envían a la dirección IP, o sea, se envían a la dirección MAC, del router virtual.
Los protocolos que utilizan, o sea, los protocolos se utilizan para identificar dos o más routers como los dispositivos responsables de procesar las tramas que se envían a la dirección MAC o IP de un único router virtual. O sea, es que como está trabajando con un único router virtual, ese router virtual está representando dos routers, por ejemplo. Los dispositivos host envían el tráfico a la dirección del router virtual. El router físico que reenvía este tráfico es transparente para los dispositivos host. O sea, los hosts no están viendo esos routers. Ellos solamente están viendo un solo router principal, que es ese router virtual. Ok, si no hay preguntas, continúo aquí. Pam, pararam, pam, pam, pam. Claro, recuérdense que todavía no hemos hablado de configuración, solamente estamos hablando de cómo trabaja el protocolo FHRP. Aquí me está hablando de redundancia del router. El protocolo de redundancia proporciona el mecanismo para determinar que el router debe cumplir la función activa en el reenvío de tráfico. Además, determina cuándo un router de reserva, que el router de reserva es el router de respaldo, debe asumir la función de reenvío. Recuerden en el ejemplo que dimos anterior, si el router activo, el router principal, falla, el router de reserva, el router que está como backup, se va a convertir en el activo. La transición entre router de reenvío es transparente para los dispositivos finales, es transparente para los usuarios. Simplemente sucede porque hay un router activo y hay un router que está de respaldo, listo para funcionar cuando sea necesario. O sea, cuando falle, por ejemplo, el principal. Es como cuando tenemos el vicepresidente. El presidente no está por X razón. El vicepresidente asume el control, por ejemplo. La capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente de la falla de un dispositivo que funciona como puerta de enlace predeterminada se conoce como la redundancia de primer salto. Por eso, entonces, en este caso, estamos hablando de los protocolos de redundancia de primer salto. No olviden que primer salto es porque cuando la información pasa de un router a otro, eso se conoce como un salto. O sea, aquí me está hablando de cuando inicia ese primer salto. ¿Alguna pregunta? Ok, no hay preguntas. Cuando no hay preguntas fue que se entendió todo. O en el peor de los casos no se entendió nada. Ok, no hay preguntas. Seguimos entonces. No hay preguntas, Manuel Antonio. No hay preguntas, Leo Dionisio. Claudio. Ok, perfecto. Mira, aquí están los pasos para la conmutación por error del router. Cuando falla un router activo, vamos a suponer que este señor es el router activo, el protocolo de redundancia hace que el router de reserva, el router que está como backup, asuma el nuevo rol de router activo. O sea, ese router que estaba de reserva, ahora se va a convertir en el router activo. Como se muestra en la figura, estos son los pasos que se llevan a cabo cuando falla el router activo. Primero, el router de reserva deja de recibir los mensajes de saludo del router de reenvío. O sea, recuérdense que hay una comunicación activa entre los equipos que están en la red y ese router activo. Entonces, ese router de reserva deja de recibir los saludos vamos a decir en este caso, del router de reenvío. O sea, deja de comunicarse con ese router principal. El router reserva asume la función del router de reenvío. O sea, en este caso, ese router principal, que era el que se comunicaba con los demás equipos, dejó de funcionar. Entonces, este es el que va a comenzar a recibir todas las notificaciones del equipo. Este segundo router. En el paso número 3, debido a que el nuevo router de reenvío asume tanto la dirección IP como la dirección MAC del router virtual, porque recuérdense que aunque son diferentes equipos,
están trabajando como uno solo virtual. Ya este lo va a asumir, porque anteriormente lo tenía el router principal o el router activo. Los dispositivos host no perciben ninguna interrupción en el servicio. O sea, usted aunque estaba chateando, aunque estaba navegando en internet, aunque, vamos a decir, esté haciendo lo que sea, de todas formas usted va a seguir conectado y va a seguir conectándose al internet normal o accediendo a los recursos, a los servicios. Y las PC no se dieron cuenta que falló el router principal. Esa es la idea. Ok. ¿Preguntas? Aquí me está dando algunas variantes del protocolo. Algunas variantes del protocolo. Mira, aquí tenemos opciones de FHRP. Tenemos el protocolo de router de reserva directo, que en este caso es el HSRP. Se conoce como Hot Standby Router Protocol. O sea, ese router que se encuentra, vamos a decir, en reserva, estaría utilizando estas funciones. El HSRP es vamos a decir, es propiedad del mismo protocolo FHRP de Cisco y está diseñado para permitir la conmutación por error transparente de un dispositivo IPv4 del primer salto. El HSRP se utiliza en un grupo de router para seleccionar un dispositivo activo y un dispositivo de reserva. El dispositivo activo es el dispositivo que se utiliza para enrutar paquetes, para comunicarse con los hosts dentro de la red. El dispositivo en espera o el dispositivo que está en reserva es el dispositivo que se hace cargo cuando falla el dispositivo activo o cuando se cumplen las condiciones preestablecidas. O sea, cuando de alguna forma el enlace se cae o el router se cae, entonces él asumirá el rol. Entonces, en este caso se utiliza muy específicamente para este router el protocolo, vamos a decir, HSRP, que es el Hot Standby Router Protocol. Otra variante para IPv6, mira aquí, del protocolo HSRP. Este es vamos a decir en este caso, un protocolo de redundancia de primer salto, propiedad de Cisco también, que proporciona la misma funcionalidad de HSRP para la versión 4, para IPv4. Pero este es para entornos de IPv6. Mira aquí que lo especifica que es para IPv6. Un grupo IPv6 con HSRP tiene una dirección MAC virtual derivada del número del grupo de HSRP y una dirección IPv6 de enlace local virtual derivada de la dirección MAC virtual de HSRP. Cuando el grupo HSRP está activo, se envía anuncios del router. O sea, aquí funcionan los anuncios del router. Se envían los anuncios del router periódicos para la dirección IPv6 de enlace local de HSRP. Cuando el grupo se vuelve inactivo, estos mensajes RA se detienen después de enviar, por ejemplo, vamos a decir, un anuncio del router final. En este caso, esta sería la versión para IPv6 de HSRP. También tenemos el Virtual Router Redundance Protocol, versión 2, que lo conocemos como BRRP, versión 2. Este es un protocolo de elección de patentado, vamos a decir en este caso no patentado. Recuérdense que los dos primeros son patentados, son propiedad de Cisco. Sin embargo, este es abierto, no es patentado de ningún fabricante, que asigna dinámicamente la responsabilidad de uno o más routers virtuales a los routers, vamos a decir en este caso, a los routers redundantes o a los routers virtuales redundantes en una LAN IPv4. Esto permite que varios routers en un enlace multiacceso utilicen la misma dirección IPv4 virtual en una, vamos a decir, configuración de BRRP
se elige el router como el router virtual maestro. O sea que en este caso ese router virtual maestro viene siendo ese mismo router activo en los conceptos anteriormente mencionados, mientras que el resto funciona como respaldo. En caso de que falle el router virtual maestro, entraría otro a convertirse en el maestro. Tenemos el BBR versión 3, el BBRP versión 3, que sería el mismo router virtual de redundancia, vamos a decir, el mismo Virtual Router Redundance Protocols, pero en este caso versión 3. Proporciona la capacidad de admitir las direcciones IPv4 y IPv6. Fíjense que el anteriormente mencionado era para IPv4, este puede convivir IPv4 y IPv6. La versión 3 funciona en entornos de varios proveedores y es más, vamos a decir, en este caso es más escalable que la versión 2. Sirve para una red en crecimiento. Seguimos aquí. El protocolo de equilibrio de carga de gateway GLBP. Fíjense que le está mostrando muchas variantes, aunque en la mayoría de prácticas ustedes solamente van a utilizar las variantes que son, vamos a decir, utilizadas por equipos de Cisco. Aunque en algunos casos le da ejemplo de utilizando algún parámetro, algún protocolo abierto. Protocolo de equilibrio de carga de gateway, lo conocemos como el Gateway Load Balancing Protocol. Gateway Load Balancing Protocol, que es como el protocolo de balanceo de carga, o bueno, como dice aquí, equilibrio de carga. Este es también un protocolo de redundancia de primer salto, bueno, igual que los demás, de Cisco. Mira, esta es otra variante de Cisco, que protege el tráfico de datos de un router o circuitos fallidos, como HSRP y BBRP, al tiempo que permite, por ejemplo, el equilibrio de carga, o sea, que haga un balanceo de carga entre rutas, también llamado carga compartida, entre un grupo de routers redundantes. O sea, quiere decir exactamente que si hay diferentes rutas disponibles para mandar la información, él puede utilizarlo. Tenemos la variante de GLBP, que es el protocolo de redundancia de primer salto, pero en este caso es para equilibrio de carga. Pero para IPv6, fíjense que siempre se menciona uno para IPv4 y otro para IPv6. También este es un protocolo de redundancia de primer salto exclusivo de Cisco, que proporciona la misma funcionalidad del GLBP anteriormente mencionado, pero esto es para entornos IPv6. GLBP para IPv6 proporciona un respaldo de router automático para los hosts, por ejemplo, que están corriendo IPv6 o que tienen IPv6 configurados, con único gateway predeterminado en una LAN. Se combinan varios routers de primer salto en una LAN para ofrecer un único router IPv6 virtual de primer salto, y al mismo tiempo comparten la carga de reenvío de paquetes IPv6. Fíjense que todos los protocolos de redundancia de primer salto eligen un router principal. Solamente cambia el nombre, que a alguno le llama activo, al otro le llama maestro, pero al final se elige un router principal y los otros se quedan como secundarios o de respaldo. Por último, tenemos el protocolo de detección del router, ICMP, que en este caso lo conocemos como IRDP. ICMP, Router Discovery Protocol. Vamos a decir, en este caso, especificado en el comentario de referencia al Request for Comment 1256. IRDP es una solución de protocolo de redundancia de primer salto heredada, o sea, quiere decir que es un parámetro ya un poco obsoleto. El IRDP permite que los hosts de IPv4 ubiquen routers que proporcionan, vamos a decir, conectividad IPv4 a otras redes IP no locales. O sea, prácticamente este vendría siendo uno de los primeras implementaciones, pero es un estándar abierto también, o sea, no es propiedad de Cisco. Se menciona para que sepan que existe y para completar la tabla de las diferentes variantes de los protocolos FHRP. Hey, preguntas.
Ya aquí me está hablando del Hot Standby Routing Protocol. Aquí que fue el primero que mencionó. Uno que es compatible con los equipos de Cisco. El HSRP, aquí hay una descripción general de HSRP, prácticamente es una introducción al mismo. Proporciona, vamos a decir, Cisco proporciona el HSRP y HSRP para versión 6. O sea, recuérdense que el HSRP no pone apellido, es para IPv4, sin embargo hay un HSRP para IPv6, como una forma de evitar pérdida de acceso externo a la red si falla el router predeterminado. O sea, ese router predeterminado es ese mismo router activo. Es el, vamos a decir, es el protocolo de redundancia de primer salto exclusivo de Cisco, diseñado para permitir la computación por falla transparente de los dispositivos IPv4 de primer salto. Prácticamente el HSRP es la variante de, vamos a decir, la variante de FHRP utilizado por los equipos Cisco, principalmente, aunque tenemos otras. HSRP proporciona una alta disponibilidad de red, ya que proporciona redundancia de enrutamiento de primer salto para los hosts IPv4 en las redes configuradas con una dirección IPv4 de gateway predeterminado. O sea, la que tienen ya esa ruta establecida. Vamos a decir, esa ruta establecida para salir, por ejemplo, hacia otras redes. HSRP se utiliza en un grupo de router para seleccionar un dispositivo activo, o sea, sería el router activo, y un dispositivo de reserva, que sería ya el segundo dispositivo al mando en caso de que el activo falle. En un grupo de interfaces de dispositivos, el dispositivo activo es aquel que se utiliza para enrutar paquetes, los paquetes que van dirigidos fuera y dentro de la red. Y el dispositivo de reserva es aquel, vamos a decir, es el que toma el control cuando falla. O sea, él se queda prácticamente pasivo hasta que el router activo falle. Entonces este dispositivo se convertirá en activo. O también cuando se cumplen las condiciones previamente establecidas. O sea, ciertas configuraciones, cambios que pueda hacer el administrador. La función del router, vamos a decir, del router suspensión del HSRP, ese router de suspensión se refiere a ese mismo router de reserva, es controlar el estado operativo del grupo de HSRP, asumir rápidamente la responsabilidad de reenvío de paquetes si falla el router activo. ¿Preguntas? Ok. Seguimos. Prioridad e intento de prioridad del, vamos a decir, en este caso del HSRP. El rol de los routers activos, fíjense aquí en este caso, este podría estar funcionando como activo. Y este, por ejemplo, estaría como router de respaldo, por ejemplo. O estos dos podrían estar trabajando como activos, dependiendo de la configuración. El rol de los routers activos y de reserva se determina durante el proceso de elección del HSRP, que es decir que los dispositivos tienen un proceso de elección interna para determinar quién va a ser ese router activo y quién va a ser ese router de reserva. De manera predeterminada, el router con la dirección IP numéricamente más alta se elige como el router activo. Sin embargo, siempre es mejor controlar cómo funciona la red en condiciones normales en lugar de dejarlo libre, o sea, vamos a decir, dejarlo librado al azar. Quiere decir exactamente que en vez de usted elegir que ellos mismos elijan cuál va a ser ese router activo principal, usted colocando la dirección IP manual al router que a usted le conviene que sea el router activo, entonces usted puede prácticamente controlar quién va a ser el router que debe ser el router activo. Es como una forma de usted manipular ese proceso de elección. No es un fraude, pero más o menos sería como un fraude, está bien. La prioridad de HSRP se utiliza, vamos a decir, puede utilizar para determinar el router activo.
O sea, podemos decir ese parámetro de prioridad. El router con la prioridad de HCRP más alta será el router activo. De manera predeterminada, la prioridad de HCRP es 100. Si las prioridades son iguales en, vamos a decir, el router con la dirección IP numéricamente más alta es elegida como router activo. Me doy a entender. El parámetro, vamos a decir, del ID o la prioridad de HCRP es 100 de forma predeterminada. Si los dos equipos usted le dejó ese parámetro igual, entonces significa que él entonces va a decidir con el que tiene la dirección IP más alta. Ahora, si usted le cambió esa prioridad a uno de los routers, al que tenga la, vamos a decir en este caso, la prioridad más alta, entonces se va a convertir en el router activo. Vamos a suponer que es 100 por defecto, pero usted te le puso 101. Ya este router se va a convertir en el router activo. Ahora, si los dos se quedaron en 100, se va a elegir el que tiene la IP más alta. ¿Se me entiende eso? Digo, ¿me están escuchando? Ok. Mira aquí, para configurar un router, para que sea el router activo, utilice el comando de interfaz Standby Priority. O sea, con este comando Standby Priority, usted le está diciendo cuál es el rango de prioridad. Recuérdense que por defecto él tiene 100, pero usted especificando Standby Priority, poniéndole un número de 0 a 255, usted lo está, o sea, ese parámetro por defecto lo está cambiando. Vamos a suponer que a eso usted le puso 105, a este le puso 106. Bueno, el que tenga mayor ese rango de prioridad de HCRP va a ser el favorito para convertirse en ese router principal. Ok. Prioridad e intento de prioridad de HCRP. De forma predeterminada, después que el router se convierte en router activo, seguirá siendo router activo incluso si otro router está disponible en línea con la prioridad de HCRP más alta. O sea, quiere decir que él tenía la prioridad, se hizo elección, él tenía la prioridad más alta, pero luego llega otro con otra prioridad más alta. No, él va a seguir siendo el HCRP, al menos que falle. Para forzar a un nuevo proceso de elección y tener lugar, vamos a decir, a tener lugar cuando el router de mayor prioridad entre en línea, la preferencia debe habilitarse mediante el comando de interfaz Standby Print. Cuando usted le da el Standby Print, vamos a decir, el intento de prioridad es la capacidad del router HCRP de activar el proceso de una nueva elección. Con este intento de prioridad activo, un router disponible en línea con una prioridad HCRP más alta va a asumir el rol de router activo. Eso es en el caso de que usted quiera manipular de alguna forma que el router que se encuentra como activo ya no lo sea, sino sea un nuevo router que usted puso con más capacidad quizá. El intento de prioridad solo permite que un router se convierta en router activo si tiene una prioridad más alta. Un router habilitado para intento de prioridad con una prioridad equivalente, pero una dirección IP más alta, no desplazará la prioridad de un router activo. Consulte la topología de la figura, por ejemplo. O sea, en este caso esta topología. Si el router tiene, por ejemplo, los mismos parámetros, aunque usted haya activado el comando Standby Print, el router que está como activo va a seguir siendo activo. ¿Por qué? Porque prácticamente el otro no tiene una condición de una prioridad más alta, por ejemplo. Nota, si el intento de prioridad está desactivado, el router que arranca primero será el router activo. Si no hay otro router en línea durante el proceso de elección. O sea, quiere decir exactamente que también otra forma de usted manipular ese proceso es usted encendiendo primero, o sea, enciende primero el router que usted quiere que se convierta en el router activo. Ese va a tener más garantía de convertirse en ese router principal. Ok.
Ok, dame un segundo que estoy leyendo una información importante. Ok. Mira aquí me está hablando los estados y temporizadores de HCRP. El estado de HCRP, y me da una breve descripción. Tenemos el estado inicial, el estado de aprendizaje, o sea, aprender, learning, el estado de listening, escucha, el estado de speak, hablar, y o talk, el estado de espera también. O sea, todos esos son estados que pueden estar, por ejemplo, vamos a decir en este caso el protocolo HCRP. Inicial. El estado se ingresa a través del cambio de configuración o cuando una interfaz está disponible por primera vez, o sea, cuando se inicia el equipo. El estado de aprender, el router no ha establecido la dirección IP virtual y todavía no ha visto un mensaje de saludo del router activo. En este estado el router espera para escuchar para escuchar ese router activo. En el estado de escuchar, el router conoce la dirección IP virtual, pero el router no es el router activo ni el router de reserva. O sea, escucha los mensajes de saludo de esos routers, simplemente. En el estado hablar, el router envía mensajes de saludo periódicos y participa activamente en la elección del router activo y el router de reserva. Y ya en el estado de espera, el router es candidato a convertirse en el próximo router activo y reenvía mensajes de saludo periódicos. O sea, eso es, por ejemplo, cuando decimos, para usted poder ser presidente de la República, usted tiene que cumplir con unos requisitos. Usted tiene que haber estudiado, tiene que ser abogado, tiene que tener tantos años de experiencia en la Cámara, tiene que tener, o sea, quiere decir exactamente que para usted ser candidato, no puede ser que usted llegó de repente y le va a pasar por alto a todos los otros candidatos que están ahí. Tiene que cumplir con algunos roles. Eso es lo que sucede también para convertirse en el router activo y en el router de respaldo. Tiene que pasar por estos procesos. Ok, el router activo, el router HCRP activo y el router reserva envían paquetes de saludo a la dirección de multidifusión del grupo HCRP cada 3 segundos. De forma predeterminada, de forma predeterminada lo envían cada 3 segundos. El router de reserva se convertirá en el activo si no recibe mensajes de saludo del router activo. O sea, que como que el router activo lo están topando y no está funcionando. Después de 10 segundos, si él no recibe notificaciones del router, él puede asumir que el router activo no está disponible y él va a asumir el rol de activo. Puede bajar estas configuraciones del temporizador para agilizar las fallas o vamos a decir en este caso, el intento de prioridad. Sin embargo, para evitar el aumento del uso de la CPU, o sea, de los recursos del equipo, y los cambios de estado de reservas innecesarios, no configure el temporizador de saludo a menos de 1 segundo o el temporizador de espera a menos de 4 segundos. O sea, si usted lo configura a 1 segundo, el otro lo pone 4 veces esa capacidad. O sea, en este caso estamos hablando de ese intervalo de saludo y ese intervalo de espera. Ok. Bueno, aquí está el módulo de prácticas. Bueno, las prácticas están directamente en la plataforma. Déjame detener el video aquí. Déjame detener el video.